Oh, hermano, tenemos un tremendo y glorioso Salvador, ¿verdad que sí, hermanos? No hay suficientes palabras en el diccionario para describir lo grande que es nuestro Salvador, de verdad. El alboroto en Éfeso es lo que vamos a estar viendo esta noche. El alboroto en Éfeso. La Biblia nos dice que fue un disturbio no pequeño acerca del camino. La gramática a primera vista suena como que no fue ninguna cosa grande, como que cualquier cosita. Lo primero que es importante notar, que el Espíritu Santo siempre hará las cosas grandes pequeñas. Las va a minimizar. O que tuviéramos esa virtud de ser guiados por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Habrían menos broncas, chismes, escándalos en nuestras vidas. Si aprendiéramos a hacer las cosas que pueden ser grandes, si las hiciéramos pequeñas. Lo segundo que debemos mirar bien es qué fue la idioma original o qué fue la idioma original. Lo que el texto original en griego nos estaba comunicando. Fue el sentir de la gramática que estaba expresando que hubo un revuelto o riots, como decimos en inglés. Todo esto ocurrió por la predicación de la verdad del Evangelio. La verdad siempre incomoda y molesta a aquellos que están viviendo mal. Recordemos que la ciudad de Éfeso era el centro de la perversidad, falsos dioses y mucho paganismo. Acaba de ver Pablo a muchas personas entregar miles de dólares de material de los libros de magia blanca y negra en arrepentimiento. Se recordarán conmigo, ¿verdad? El diablo estaba muy enojado. Cada vez que se mueve el Espíritu Santo en medio de su pueblo y hay muchas decisiones para Cristo, ya sea un campamento de jóvenes, una conferencia bíblica, un retiro de damas, cada vez que algo grande sucede espiritualmente, el diablo va a causar un alboroto. Pablo había estado en Éfeso ya por más de 2 años, predicando a Cristo Jesús, bautizando a muchos nuevos convertidos, sanando a los enfermos y sacando demonios de la gente. Era un escándalo en toda la ciudad. Gente se estaba arrepintiendo por todas partes. Los negocios de maldad estaban sufriendo y estaban perdiendo clientela. Las cantinas estaban cada vez menos visitadas. Las discotecas ya no estaba yendo la gente con frecuencia como antes. Las licorerías no estaban vendiendo su producto, los cigarros estaban cesando de vender y las drogas no se estaban repartiendo como antes. Y los libros de magia y satanismo no se estaban publicando como antes. La gente estaba bien enojada. Conforme el cristianismo crece, hubo un cambio grande en la cultura de aquella gente en esta ciudad. Y creo que así debe suceder en todo lugar donde se predica la verdad de la palabra de Dios. Demetrio, uno de los hombres carpinteros que trabajaba con plata y hacía muchas imágenes de plata de la diosa de fertilidad, que era la diosa Diana, estaba muy molesto porque su negocio estaba siendo afectado y iba a bancarrota. Y él se enoja contra Pablo y comienza a hablar a las demás personas en el pueblo diciendo: mira, yo no sé quién es este y que está predicando aquí y molestando, pero estamos perdiendo clientela. Y pronto, si no tenemos cuidado, la gente va a dejar de creer en la diosa Diana y van a dejar de comprar nuestros ídolos y se nos va a ir para abajo el negocio. Y peor, el templo de Diana va a cerrarse y la gente va a dejar de creer en ella. Gloria a Dios por el poder del Evangelio, ¿verdad que sí? Hermanos, si no se ha dado cuenta que la religión falsa de nosotros del ayer era puros ídolos, hermanos. Era puras imágenes, pura esclavitud y pura pobreza, que tenían a la gente en pobreza y tenían que comprar ídolos, imágenes y comprar favores y rezos. Mientras el pueblo se mantenía pobre, ellos se enriquecían. ¿Sí o no, mis hermanos? Yo he estado en diferentes lugares en México donde uno va a la basílica, uno va al centro y ve unos edificios bañados de oro, entrando adentro, sillas de oro, literalmente sillas de oro. Y uno dice: ¿what? ¿Cómo es posible esto? Y al mirar alrededor del pueblo, pura pobreza. La gente, hermanos, se alborotó en este lugar y comenzaron a llenarse las calles de revoltos gritando Black Lives Matter.
Grande es la Diana diosa de los Efesios. Estaban gritando por todas partes. Toda la ciudad se llenó de confusión. Caos, caos, anarquía. Y Pablo y sus discípulos fueron atacados y corrieron gran peligro. Incluso algunos de ellos los agarraron y los detuvieron, y Pablo, los discípulos lo protegieron. No quería que saliera del lugar donde estaba, porque sabían que si iba al centro, al teatro donde la gente se había reunido, lo iban a arrestar, posiblemente golpear y hasta posiblemente matar. Pablo y sus discípulos corrían gran riesgo por simple y sencillamente predicar el evangelio. El mensaje de Pablo era claro: solo hay un Dios verdadero. Ídolos eran la creación del hombre, sin poder, y eran falsos. El mensaje de Pablo era directo y sin disculpas. Creo que cuando predicamos la verdad, hermanos, debe ser directo y claro para que todos puedan entender. Aquí en este momento nos introduce la Biblia a la persona de Alejandro. Este Alejandro se para y trata de calmar a la gente, declarando que la diosa Diana era la verdadera, y que simplemente era algo que debían llevar a las cortes para ver si el problema era entre solamente unas cuantas personas. Alejandro, no sabemos si era realmente un discípulo de Pablo en este tiempo o no, pero algo sucedió que cuando miraron a Alejandro, como cuando vieron a Pedro entre la gente, dijeron: hey, tú eres como que Jesucristo y tú hablas como ellos. Y Pedro negó al Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan la historia? Pues Alejandro está entre la gente y lo empujan enfrente, siendo él un judío, había evidencias en Alejandro que andaba con Pablo. Entonces lo ponen enfrente para que él hable, pero en vez de que Alejandro se pare por la verdad y se identifique con el apóstol Pablo y la verdad, se cohíbe, se dice, y se calla. Y se levanta el city clerk, el escribano, el city clerk, el que tomaba notas entre las juntas de negocios de la ciudad. Se para y comienza a dirigirse a las masas para calmarlas. A causa de todo este alboroto, Pablo tuvo que continuar por su camino, dejando aquella ciudad en paz con el evangelio, y la gente seguiría en su idolatría y su magia negra. Una vez más, el diablo tuvo su manera. El diablo le encanta causar alborotos similares para detener la obra de Dios. Veamos este personaje, Alejandro, un judío. Quizás era un discípulo de Pablo, como dije por un momento, ya que lo identificaron entre los discípulos de Pablo. Quiero que vean por favor en 2 Timoteo 4, por favor. 2 Timoteo 4. Ya entenderemos por qué Pablo lo menciona a él antes de terminar su ministerio. Síganme por favor, no se duerman, y si alguien se está durmiendo, le doy permiso que le dé una cachetada con el amor de Cristo, amén. Para que se despierte, por favor. Busque a alguien que está durmiendo, amén. Aunque no lo ame, y dele un buen cachetadita, amén, ahí para que se ponga listo, amén. Dice la Biblia en el versículo 14: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto, se ha opuesto a nuestras ¿qué? Y note lo que dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo ¿qué? Sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Algo interesante de este personaje Alejandro, la palabra candelero, el calderero, como dice ahí Alejandro el calderero, quiere decir en griego chalkeos, que quiere decir esto: un trabajador de metales. Un trabajador de metales. Alejandro, para que entendamos y lo podamos ubicar, algunos comentaristas creen firmemente que este es el mismo Alejandro que ahora vemos en Hechos 19, porque había muchas esculturas de metal en ese lugar. Entonces Alejandro, hubo un tiempo donde él era que hacía las imágenes, trabajaba para Demetrio. Y Alejandro se convierte supuestamente al Señor, es un discípulo de Pablo, y cuando tiene el momento de pararse por la verdad,
abandona la verdad. Se quedó callado. Pablo después, años después, se recordaría de ese momento crucial, cuando más necesitaba que alguien se parara en su defensa. Y Alejandro se quedó callado. La Biblia dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. En 1 Timoteo 1:20, por favor, quiero que vean, por favor, 1 Timoteo 1:20, por favor. Dice versículo 20, dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro. Otra vez lo menciona. Y note lo que dice Pablo ahora: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no, ¿qué? A blasfemar. Aparentemente Alejandro había blasfemado en contra de la verdad. Era una acusación fuerte. Era algo fuerte, mi hermano. En medio de este alboroto, que el Espíritu Santo nos dice que fue algo pequeño, pero la realidad es que fue algo inmenso, algo tremendo. El diablo se metió, el diablo paró y detuvo la obra de Dios. No pudo contra Pablo, pero el diablo siempre busca a los cristianos débiles. El diablo siempre utiliza a los cristianos carnales para detener la obra del Señor. Este hombre, que probablemente en algún momento profesó ser un cristiano, había abandonado la fe verdadera. Pablo lo tuvo que maldecir. Quiero que vean en 1 Corintios 5, por favor. 1 Corintios 5, por favor. Versículo 5 dice: el tal, versículo 4. ¿Están conmigo, mis hermanos? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor, que Jesús. Era como una reprensión apostólica. La autoridad apostólica que él ejercitaba estaba como el Señor Jesucristo había dicho que Satanás había pedido a Pedro para zarandear a Pedro. Los apóstoles, en su autoridad apostólica como apóstoles, Pablo toma la postura como un líder espiritual y dice que a él se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. De la carne, era decir, que era una disciplina mayor, una disciplina muy pesada. Van a destruir la carne para que el espíritu sea salvo. Es cuando un cristiano, escúcheme, se sale tanto de la verdad, se desvía tanto de lo espiritual, que se convierte como si fuera un enemigo de la cruz él mismo. Como se convierte ese mismo cristiano en un tropiezo para el avance del evangelio. Aunque lo crea o no, sí hay cristianos que literalmente se convierten en enemigos de la cruz. Se convierten en tropiezos de la causa de Cristo. Yo no lo puedo explicar ni lo puedo entender. ¿Cómo es que un cristiano es capaz de ponerse como estorbo para que la palabra de Dios sea predicada? Los cristianos que causan división, los cristianos que chismean, critican, atacan, acusan, que les gusta levantar calumnias, que les gusta causar conflictos entre las congregaciones y tienen sus iglesias medio muertas, tratando de sobrevivir sobre las camas de emergencia, porque hay gente dentro de esa iglesia que sí serán cristianos, pero sus hechos los ponen al lado del enemigo. Pablo los reprende y dice: a tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. Hay unas verdades importantes que debemos aprender de esta historia en vista de conocer el carácter de los cristianos de la iglesia primitiva. La primera es esto: el cristiano espiritual hace de cosas grandes pequeñas. Vuelvo a repetir eso: el cristiano espiritual hace de cosas grandes pequeñas. El cristiano carnal le gusta tomar las cosas pequeñas y hacerlas bien grandes. Un problemita se convierta en una imposibilidad. Un problemita y se convierta en una división, en algo que todos tienen que parar, porque este es un problema inmenso y hay que confrontar y hay que atacar. Y no te quedes callado, ahorita es el momento, levántate y grita, porque hay que defendernos y no podemos quedarnos callados. Eso es lo que el cristiano carnal hace. Pero los espirituales, guiados por el Espíritu Santo, ellos tienen una virtud
que yo quisiera tener y yo quisiera que todos tuviéramos. Que cuando hay alborotos y cuando hay problemas, somos capaces de tomar aquellas cosas y minimizarlas y no ponerles atención. Y decir, esto va a pasar, no es tan importante. Qué diferente fueran nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Qué diferente fuera nuestra iglesia y las iglesias del Señor si hubieran más cristianos realmente dirigidos por el Espíritu Santo. Fue por autor del Espíritu Santo que Él comienza este gran alboroto en Éfeso diciendo de esta manera: un disturbio no pequeño acerca del camino. No fue en la gramática del Espíritu Santo que dijo había un gran alboroto en Éfeso. No fue en la gramática del Espíritu Santo decir había un problema serio y Pablo casi pierde su ministerio y los discípulos se abandonaron la fe y todo se cayó para abajo y tengo que decirles lo que pasó en Éfeso. No, dijo simplemente el Espíritu Santo, hubo un disturbio no pequeño acerca del camino. Es increíble nomás escuchando un cristiano carnal cuando habla de circunstancias. Son los que hablan entre la gente y vienen acá y dicen, esto es lo que pasó allá y que mira nomás, y hay que sentarnos con un cafecito y un pan para orar por los hermanos. Y les gusta hablar y hablar y hablar y ver y que esto no está bien y que por qué dijeron esto y mira otra vez y mira el video, así lo dijo, ¿verdad? Y escucha otra vez y que es un alboroto increíble en el mundo de un cristiano carnal. El cristiano espiritual no exagera, ni reacciona por emoción. Quiero que vea Proverbios 16, por favor. Proverbios 16. Proverbios 16. Por eso, hermana, tenga mucho cuidado usted, porque las damas tienden a ser más emocionales y reaccionistas. Ya las perdí a todas, ¿verdad? Las mujeres, cualquier cosa, y reaccionan como que si el fin del mundo llegó. No digamos si van en el carro y algo pasa. ¡Ah! Como que si ya íbamos a morirnos. Y no es que sea malo preocuparse, hermana, pero a veces usted, que es dada más al lado emocional, crea un ambiente desesperante en el hogar. La mujer, mira, están mirando las hermanas como que quiere traer el pastor. Wow, no, hombre, la estoy viendo. Calmadas, hermanas, y usted sabe cómo le tiro a los hombres, ¿verdad? Hoy les tocó un poquito a ustedes. Pero a veces las hermanas reaccionan sin pensar y esperan que todos los demás tengan la habilidad, sígame, que tengan la habilidad de elevar sus emociones a ese nivel. Y segundos después, cuando ya se le quitó la emoción a ella, todos los demás tienen que regresar para abajo al nivel normal. Ya tiene todo el mundo alterado y ahora le puedes vente, tú quién y matan al perro y ya se le pasó a ella y ahora todo tranquilo y todos tienen que regresar para... Y hermano, así somos espiritualmente y así es la iglesia. Y digo las hermanas porque nosotros somos la novia del Cordero. Y hay muchas iglesias que tienen la potencial inmensa para el Señor. Tienen todos los recursos, los medios, los edificios, las posibilidades, el talento, el conocimiento, pero no pueden avanzar porque la novia de Cristo le gusta reaccionar en pánico todo el tiempo. En Proverbios 16:7, por favor, dice la Biblia así. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, ¿qué dice la Biblia? Paz con él. Quiero que vean ahí en el versículo 28, 16-28. Dice, el hombre perverso levanta ¿qué? Y el chismoso aparta ¿a quiénes? A los mejores amigos. Note el versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma ¿qué? Una ciudad. Brinquen a Proverbios 29:11, por favor. Proverbios 29:11, por favor. Dice la Biblia así. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin, ¿qué dice? La sosiega. ¿Están conmigo o no, mis hermanos? Tienen permiso, hermano, decir amén, no se preocupe, amén. Como quiera hay comida esta noche, ¿ok? Va a comer. Proverbios 23, por favor. Proverbios 23, por favor. Proverbios 23, vayan corriendo ahí. Dice la Biblia en el versículo 3, dice así: honra es del hombre dejar la contienda. ¿Me están siguiendo?
Dice, honra es al hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Se envolverá en ella. Quiero que vean Proverbios 26, por favor. Proverbios 26. Proverbios 26, 21. Dice 26, 21. Dice así: el carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender. ¿Qué dice? Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón, ¿qué dice? Malo. Quiero que vean por favor por último Proverbios 29, 22. Proverbios 29, 22 dice así: el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces ¿qué? Peca. Ve, hermano, a veces este espíritu de descontrol, de hacer cosas grandes, más grandes, de hacer cosas pequeñas, enormes problemas, a veces se mete dentro de las iglesias. Se lo compruebo. 1 Corintios 1:11, por favor. 1 Corintios 1:11. 1 Corintios 1:11, por favor. Dice la Biblia en el versículo 11, por favor: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, porque los de Cloe que hay entre vosotros, ¿qué dice? Contiendas. O sea, hay problemas entre ustedes. Noten el capítulo 3, versículo 3, 1 Corintios 3:3. Dice así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como quienes? Como hombres. En 2 Corintios 12:20, por favor. 2 Corintios 12:20, por favor. 2 Corintios 12:20, por favor. Dice la Biblia en el versículo 20: pues me temo que cuando llegue no os hallé tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esto es Pablo hablando a la iglesia de Corintio, tratando de evitar revoltos, tratando de evitar más caos, y está corrigiéndoles y exhortándolos. Quiero que vean Tito, por favor. Tito 3:9. Tito 3:9, por favor. Tito 3:9, por favor. Tito 3:9, por favor. Ahorita llego yo. Tito 3:9. Dice la palabra, el versículo 9 dice así. Dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin qué provecho. Por último, vayan a Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la que, hermanos, la ofensa. Su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Cuántos de nosotros quizás somos culpables en algún momento en nuestra vida que tuvimos la oportunidad de pasar por alto una ofensa, pero nos revolcamos en ella y nos aventamos tiros y disputas y pleitos y hablamos lo que no deberíamos hablar? La gente que es espiritual hace cosas grandes, las hace pequeñas. Cuando viene un problema a su vida, usted tiene la virtud de tomar ese problema catastrófico que pudiera ser el fin de su vida. ¿Tiene usted la virtud y la sabiduría para hacerlo pequeño y no dejar que ese problema lo vence? ¿O usted es unas personas que se anda ahogando cada vez que vienen problemas o dificultades o algo que no le gusta a usted en su vida? Esta iglesia primitiva tenía cristianos que sabían tomar cosas grandes y hacerlas pequeñas. ¿O no puedo yo enfatizar demasiado esa verdad? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántas broncas? ¿Cuántos nerviosismos? ¿Cuántos malos momentos? ¿Cuántos disgustos? ¿Cuántas noches largas evitaríamos? ¿Cuántas enfermedades evitaríamos si nomás aprendiéramos a tomar cosas grandes y hacerlas pequeñas? Número 2, verdad.
El fuego de las pruebas siempre revelarán los falsos entre nosotros. El fuego de las pruebas siempre revelarán los falsos entre vosotros. No voy a leer por tiempo, pero habían dos discípulos llamados Gallo y Aristarco, que fueron fieles bajo la persecución. Ellos fueron detenidos y no hablaron mal, ni dijeron, oh, diosa Diana, ni tampoco hablaron mal de Pablo. Se quedaron fuertes en su fe. Alejandro, al contrario, los traicionó. Y dijo Pablo, me causó muchos males. ¿Usted es una causa de males o de bendiciones a los que tienen su vida? Pablo amonestó a Timoteo que él se guardara, tú también de él. Así le dijo Pablo a Timoteo, tú también guárdate de este Alejandro, porque esos Alejandros en nuestras vidas nos causan muchos males. El fuego de las pruebas siempre revelarán los falsos entre nosotros. Quiero que vean rápidamente 1 Juan 3:10. Rápidamente tengo que terminar. 1 Juan 3:10. 1 Juan 3:10, por favor. Dice la Biblia en el versículo 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ay, sí hay hijos del diablo, ¿verdad? Ahí lo dice la Biblia, ¿verdad? No es una ofensa ni es una acusación humana. Dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Del diablo. Del diablo. Le pregunto, querido hermano, hermana, ¿usted ha sido razón de tropiezo en la vida de alguien más? ¿Usted ha sido causante que alguien se desanimó totalmente y ya no quiere nada del Señor? ¿Usted ha sido causante de que alguien ya no quiere saber nada de las cosas de Dios por su temperamento, por su mal testimonio, por un coraje, por un pleito, por algo sucedió que usted no se quedó callado y le dijo sus verdades porque usted tiene más labia y más conocimiento de la Escritura y lo hizo pedazos y se fue a dormir como bebé esa noche sintiéndose bien? Porque hay de esos entre nosotros, entre todas las iglesias. 1 Corintios 6, por favor. 1 Corintios 6, por favor. 1 Corintios 6, por favor. Versículo 9 al 10, dice la Biblia así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de ¿quién? Dios hace una distinción bien clara, que hay distinciones claras de aquellos que no son de Dios. Tito 1:16, por favor. Tito 1:16. Vayan corriendo ahí. Tito 1:16. Tito 1:16. Tito 1:16. Dice la Biblia así: profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice? Lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Gálatas 2:4, por favor. Gálatas 2:4, es mejor dejar la Biblia hablar, ¿verdad? Gálatas 2:4, por favor, rápidamente. Gálatas 2:4, por favor. Gálatas 2:4. Gálatas 2:4, dice la Biblia así: y esto a pesar de los falsos hermanos, porque sí hay falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aunque no lo crea, esto estaba pasando en la iglesia, que se metían así. No vaya a ser. ¿Vistes cómo no le cambiaron el pañal? ¿Vistes? ¿Vistes cómo le sirvieron más comida a ese hermano de la ruta y a el otro no le sirvió? ¿Vistes cómo ese ujier fue sangrón? Aunque no lo crea, hay gente así que vienen a espiar y siempre tienen una lista. No tengo la lista conmigo. Siempre tienen una lista. Hay que arreglar esto y hay que arreglar esto y tenemos que arreglar esto y nomás no, esto se tiene que arreglar y esto se tiene que arreglar. Y en esa gran lista que tienen, nunca dice ellos están en la lista:
Ellos no tienen que arreglarse nada, pero todos los demás tienen que arreglarse. El fuego de las pruebas siempre revelarán los falsos entre nosotros. Número 3 y último, siempre habrá alguien que Dios levantará para proteger su obra. Al final de esa historia, dice la Biblia que se levantó un hombre. Dice que se levantó alguien y dijo, ¿saben qué? En el versículo 30 dice esto. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus, ¿qué? Le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Escuche, Dios siempre se va a encargar de enviar ángeles a ayudar a sus hijos. Se lo compruebo y terminamos. Hebreos 1:14. Hebreos 1:14. Así como el diablo tiene emisarios y usa personas y todo eso, también Dios tiene sus ángeles que acampan alrededor de sus justos. Hebreos 1:14 dice la Biblia así: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Dios tiene espíritus ministradores, ángeles que nos ayudan, que nos cuidan, que nos liberan, que nos protegen. Lo crea o no, hermanos, la Biblia lo enseña. Salmo 91:11, por favor, Salmo 91:11. Salmo 91:11. Y perdóneme, pero no es su abuelita, no es su abuelito, ¿ok? No, no es así. Son ángeles, ¿ok? Pero es que ella era un ángel. No es así. Hollywood tiene una influencia grande, pero no puede en contra de la palabra de Dios. Salmo 91:11 dice así. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus ¿qué? Tus caminos. En Salmo 34, por favor. Salmo 34. Salmo 34. Salmo 34. Versículo 34. Salmo 34, 18. Creo que es. Sí, dice, no, ahí no es. ¿Será 28? No hay 28. ¿Qué dice? 17. Sí, el 7, el 7. Dice, el ángel de Jehová, ¿qué dice? Alrededor de los que le temen y los que los defiende. ¿Se acuerdan la historia de José y María? Que recibieron la revelación y se acuerda que se fueron. ¿Y qué le dijo el ángel a José? ¿Sabes qué? Escápate y vete a dónde? A Egipto. Vete ya. Dios, hermanos, siempre va a proteger a sus hijos. Ténganlo por seguro. Y esto es donde quiero terminar. Hermano, yo sé que a veces la obra es recia y a veces hay alborotos y el diablo le gusta exagerar y le gusta levantar problemas y los quiere hacer enormes. El diablo siempre que trata de hacer algo lo hace bien grande para ver si la iglesia va a aguantar, a ver si la iglesia se va a dividir. Y él está atrás diciéndole, ahora los tengo. No la va a hacer esta iglesia. Y luego la iglesia permanece y sigue adelante y aún crece y se fortalece y se une más y el diablo se va a... Literalmente lo estoy describiendo y así es como el diablo hace. Porque ¿sabe por qué? Porque Dios siempre se va a encargar de cuidar a los suyos. Dios le dio una promesa a Jeremías, el profeta llorón, el que lloraba para todo. ¿Usted conoce a alguien así? Lloraba para todo. Dice, sí, pastor, usted. Jeremías 1:19 dice así: y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Pablo tuvo unos ángeles que le ayudaron aquel día, cristianos en lugar de autoridades grandes que dijeron, ¿sabes qué? No vayas para allá. Proverbios 21:1 dice la Biblia, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina.
Mi hermano, no hay poderes en este mundo, no hay circunstancias, no hay drama, no hay revuelto, no hay un caos. ¿Se acuerdan el día, hermanos, que estábamos aquí? Ustedes estaban en la casa y estábamos en la pantalla y tuvimos que despedir el servicio en la tarde porque iba a venir un revuelto por aquí. ¿Se acuerdan de ese momento? No sé si recuerdan, durante el COVID, porque venía un revuelto de personas y la iglesia y la seguridad y la policía nos dijeron, es mejor que no tengan el servicio. Y yo recuerdo ese día cómo lloramos, hermanos, yéndonos de la iglesia diciendo, no puede ser hoy. Y estaba tan enojado yo le decía, hermanos, ¿no tienen pistolas para traer? Porque yo quería defender la iglesia, quería ponerme allá afuera. Y si no va a ser esto posible, que se vengan y cierren esta iglesia otra vez. Yo recuerdo irme a casa llorando ese día. Pero gloria a Dios, cómo Dios ha levantado su iglesia, mi hermano. Yo doy gracias a Dios, hermano, por la bondad y la misericordia que Dios nos da. Y el dulce espíritu que prevalece en este lugar. Esta iglesia, de todas las iglesias que conozco, ha pasado por tantos fuegos, ha pasado por tantos ataques, por tantas batallas, por tantos conflictos, por tantos lastimadas y heridas. Sin embargo, hermano, la iglesia está prevaleciendo, yendo hacia adelante, triunfando, creciendo, no solo en número, pero espiritualmente. Tanta gente que está viniendo a esta esquina de la Sibley, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios sigue obrando y esta es su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿O sabe de qué se refiere la Biblia cuando dice las puertas del Hades? De las potestades superiores de Satanás. No importa qué suceda, nada puede contra su iglesia. O sea, pastor, ¿qué trajo hoy? ¿Por qué yo me gusta predicar mensajes que no tienen nada que ver con nuestra iglesia? Porque eso me da una libertad tremenda de predicarlo. Y a veces, pastor, pues ¿quién fue? No, nadie fue, hermanos. Gracias a Dios. Dios está bendiciendo a nuestra iglesia. Pero qué tremendas verdades, ¿no? Encontradas en la palabra de Dios. Yo obviamente pienso en algunas iglesias que me dan tristeza. No me da pena. No es que les tengo pena. Me da tristeza. Porque están como infectadas con este espíritu que no los deja en paz. Y se ha detenido la obra de Dios. Y lo triste de todo, hermanos, es que la causa de Cristo es detenida. Gente deja de ser salva. Gente deja de ser alcanzada. Y yo no sé usted, pero yo nunca quiero que esta iglesia, que nosotros seamos aquel lugar. Que Dios, hermanos, siga haciendo lo que Él quiere. Y si usted no se da cuenta que ya Dios lo está haciendo, poco a poquito, a lo mejor sí. Qué bueno, como Dios quiera y cuando Dios quiera. Pero que Dios siga bendiciendo. Amén. Les amo, hermanos, en el Señor. Vamos a orar.